Bienvenidas y bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. Amigas y amigos que nos sintonizan a través del Internet, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su podcast Al Día con las Contrataciones Públicas, una producción del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. En este episodio, quien les habla, Jan Velázquez, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. Esta semana dialogaremos sobre la integración SEACE-SIAF. Y para conversar sobre este tema nos acompaña Isela Bailón Rojas, profesional de la Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, SEACE. Estimada Isela, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Jan, por la invitación. Quedo atenta a las consultas. Bien, Isela, para comenzar quisiéramos saber, ¿en qué fases de la contratación el SEACE se integra con el SIAF? Gracias por la pregunta. El SEACE se integra en las tres fases de la contratación pública: actos preparatorios, selección y ejecución contractual. Ahora bien, en la fase de actos preparatorios, el SEACE cuenta con dos módulos que se integran con el SIAF, el módulo del PAC y el módulo de actos preparatorios. En el módulo del PAC, previo al registro de la contratación del PAC, se debe registrar el PIA, Presupuesto Institucional de Apertura. Para tal efecto, el SEACE consulta al SIAF para obtener información del PIA y registrarlo en el módulo del PAC. En el módulo de actos preparatorios, se cuenta con una pestaña denominada Presupuesto. En dicha pestaña se registra datos del CCP, que es el Certificado de Crédito Presupuestario. Para tal efecto, el SEACE consulta y obtiene los datos del presupuesto, tales como el monto, la meta, el clasificador de gasto asignado para la contratación. Pues bien, en la fase de selección, el SEACE se integra con el SIAF en los siguientes momentos. Cuando se publica la convocatoria del procedimiento de selección. En este momento, el SEACE vuelve a consultar el CCP registrado previamente en actos preparatorios. De estar conforme, se publica la convocatoria y con ello se reserva el presupuesto asignado para la contratación. Caso contrario, el SEACE muestra el resultado de validación mediante un mensaje de error e impide la publicación de la convocatoria. Otro momento de integración se da cuando se requiere actualizar el presupuesto. Para tal efecto, el SEACE cuenta con una pestaña denominada Actualización de Presupuesto. A través de dicha pestaña se puede realizar actualizaciones del presupuesto. Por ejemplo, cuando se requiere actualizar el CCP. Cabe precisar que cualquier cambio que se realice no debe ser por un monto menor a lo requerido para la contratación. Finalmente, en la fase de ejecución contractual, el SEACE se integra con el SIAF en los siguientes momentos. En la publicación del contrato. En el módulo de contratos también se cuenta con una pestaña denominada Presupuesto. En caso no va a realizar cambios en el presupuesto, debe guardar dichos datos y luego publicar. En caso se requiera actualizar el presupuesto, se registra las modificaciones correspondientes, se guarda y se publica el presupuesto actualizado. Nuevamente, cabe recordar que cualquier actualización del presupuesto no debe afectar el monto de la contratación, es decir, no puede registrar un presupuesto menor al monto contratado. Otro momento de actualización del presupuesto en esta fase sucede cuando se realicen modificaciones al contrato, tales como los adicionales, los complementarios, incrementos, prórrogas, reducciones, resolución del contrato. Interesante lo que nos cuentas, Isela. Has mencionado el certificado de crédito presupuestario. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir este CCP para su registro en la fase de actos preparatorios, selección y ejecución contractual? Pregunta interesante. Para registrar el CCP se debe cumplir con las siguientes condiciones. Primero, que en el SIAF se debe registrar el CCP con tipo adquisición SEACE. Segundo,
El CSP no debe tener compromiso mensual. Tercero, tampoco debe tener compromiso anual. Estas son las 3 condiciones que debe cumplir el CSP para registrarlo en el SEACE para reservar la contratación. De otro lado, Isela, en la fase de ejecución contractual, para registrar adicionales, complementarios, incrementos o prórrogas de contratos, ¿es necesario actualizar el presupuesto? Sí, es necesario actualizar el presupuesto en caso se requiera registrar adicionales, complementarios, incrementos o prórrogas al contrato. ¿No? Se debe actualizar el presupuesto ya que estas modificaciones van a incrementar el monto contratado. Cabe recordar que para el registro de las modificaciones que incrementan el monto del contrato se debe seguir los siguientes pasos. Primero, en el SEAF se debe registrar la ampliación del CSP. Esta actividad no aplica en caso de incremento cuando se pague el siguiente año con previsión presupuestal. 2. En el SEACE se debe registrar el CSP asignado para el adicional, complementario, incremento o prórroga. Y finalmente, luego de haber registrado ya el presupuesto, corresponde registrar el adicional, el complementario, el incremento o la prórroga del contrato. Esos son los 3 pasos que se debe seguir para registrar modificaciones al contrato donde se va a incrementar el monto del contrato. Por último, Isela, en la fase de ejecución contractual, ¿cuál es el procedimiento para liberar presupuesto en caso de reducciones, nulidades, liquidación y resolución de contratos? Para liberar el presupuesto en caso de reducciones, nulidades y resolución de contratos, los cuales van a reducir el monto del contrato, se debe seguir el siguiente procedimiento. Primero, registrar la reducción, la resolución o nulidad en el módulo de ejecución contractual del SEACE y segundo, actualizar el presupuesto en dicho módulo para rebajar la reserva del CSP o previsión presupuestal. Muy bien, agradecemos a Isela Bailón, profesional de la Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE, por haber compartido con nosotros respecto a la integración SEACE-SIAF. Muchas gracias, Isela. Gracias, Jan, por la invitación. Hasta una nueva oportunidad. Bien, amigas y amigos, esperamos que este episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas haya sido de su agrado y sobre todo que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. Y antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. De igual manera, pueden encontrar nuestro podcast y todos los episodios en YouTube y Spotify. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos contar con su grata sintonía la próxima semana en el siguiente episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas. ¡Hasta pronto! Compunche Perú, Gobierno del Perú.